conmigo Zulay Rodríguez, diputada. Y ayer, pues incluso llegó a ser tendencia en redes esta, ¿cómo se le puede llamar? Pues lo ocurrido contigo y la diputada Ana Matilde Gómez, porque pues esa risa burlona, sarcástica, y sobre todo cuando iba a empezar el pleno. No, un cuestionamiento el interrogatorio al propio ministro Carles, que hoy pues ya el agro literalmente ha hecho crisis. No, lo tiene destruido. Bueno, lo tiene destruido, sí. Pero ya lo de hoy, y hablábamos el ingeniero Blandón y yo, que la gente del agro, gente que no le gusta tan esto de protesta, ni está en marcha, sino gente que lo único que quiere es que le dejen trabajar y que las reglas del juego sean iguales para todas. Que sean claras. ¿Qué ha pasado? Zulay, tú hablaste también de lo que se ha quejado arroceros de esta importación desmedida de arroz de Guyana. De Guyana y Paraguay. Del arroz en cáscara en Paraguay y de Guyana, que sería el arroz en limpio. El problema es que el ministro Carles ha importado más de 1 millón de quintales de Guyana. Incluso el ministro del MIDA de Guyana felicitó al presidente Juan Carlos Varela y al ministro Carles por haber salvado la producción de arroz en Guyana. Entonces, cuando se le pidió la información al ministro Carles, se negó a darla. Los arroceros se fueron a la Corte Suprema de Justicia, pusieron un habeas data, y la Corte Suprema de Justicia les dio la razón y les dijo al señor ministro Carles que tenía que entregarle la información de quiénes eran los importadores. Dentro de los importadores hay 2 diputados de la bancada panameñista que son amigos del señor que les mandó el arroz de Guyana. Pero aquí no te puedo decir el nombre porque seríamos objeto de demanda. Vinieron los arroceros y le pusieron un desacato. El problema es que la Corte está demorando el desacato contra el ministro Carles, me imagino que para salvarle el cuello. Entonces, por supuesto que ahí estamos hablando de más de 30 millones de dólares que le pagaron a estos importadores que trajeron el arroz de Guyana. La otra pregunta que yo le iba a hacer al ministro Carles, usted es importador y usted es empresario, y usted no puede ser parte de la junta directiva de AUCSA, porque AUCSA es la que aprueba las importaciones, y él ha traído importaciones para él, para su propio negocio de República Dominicana, que son los platanitos Carles, o sea que no le compra ni yuca, ni plátano, ni los productos nacionales a los productores nacionales, sino que trae todo de afuera y lo venden aquí en Panamá. Sí, pero a la larga... Entonces, bueno, habían otras cuestiones de la carne que traen de Nicaragua, que esa carne está dañada, está enferma, nos traen enfermedades como la brucelosis, la fiebre tizoidea. Los quesos y la leche. Los quesos, las leches. Nadie sabe de dónde. De Costa Rica, de Alemania, las cebollas envenenadas de Holanda, y todo eso le debe a los productores, porque cuando se aprobó el control de precios, los ministros le dijeron a los productores que fueron muy ingenuos, nosotros les vamos a pagar la diferencia de lo que ustedes no pueden vender en el mercado, y están esperando desde hace 2 años los pagos que están alrededor de casi 300 millones de dólares que le deben a todos los productores nacionales. Por ahí va encaminado el cuestionario, porque si bien es cierto, dijeron que desde los tratados de libre comercio, que los importadores fueron los que realmente ganaron y donde no hubo control fitosanitario de los alimentos que estaban entrando al país, porque los alimentos de descarte que no quieren en los otros países no los están vendiendo en Panamá. Sí, bueno, entonces están poniendo en peligro incluso la salud de los consumidores. A la larga, si tú no tienes un laboratorio para saber qué te están mandando, pero es que no lo exigieron. Va a entrar aquí como Pedro por su casa. Es que ellos traen todos los alimentos dañados, contaminados, tóxicos, los alimentos manipulados genéticamente que hacen daño, que están prohibidos su venta en otros países. Adivina quién se lo están vendiendo a Panamá. Alimentos vencidos también. Y el MIDA no hace nada. Al ministro Carles ahí, como el director de Lima. Y a mí lo que me pareció, una verdadera vergüenza que no tuviera el pleno lleno. Es decir, este es el problema más importante que tiene el país ahora mismo. Habían 9 diputados, incluyéndome a mi persona. Pero tú sabes qué fue lo que a mí me molestó. Que cuando la señora Ana Matilde Gómez, porque participó Ana Matilde, participó Kivian Panay, participó Mariela Vega, participó Tito Afú,
y me tocaba entonces, Jorge Arango, eran 5. Entonces Miguel, Juan Carlos Arango. Y entonces Fanovich iba a participar y Fanovich me cede el turno para que yo pudiera preguntar. ¿Qué hizo Juan Carlos Arango? Jorge Arango, perdón, Juan Carlos, que lo estoy confundiendo con el ministro del MIDA, que lo tengo aquí en la cabeza. Entonces, Juan Carlos Arango me da parte de su tiempo, que eran 20 minutos, para que yo pudiera repreguntar. Si realmente se hubiera aplicado la verificación de quórum, desde Ana Matilde hasta los demás diputados que participaron, no hubieran podido preguntar porque solamente habían 9 diputados. Yo respeté el tiempo, yo dejé que ellos interrogaran al ministro y lo que me molestó es que el ministro divagaba, el ministro no quería hablar, no contestaba las preguntas y simplemente estaba como haciendo una especie de show y que bueno, yo vine, yo le respondí a la asamblea y por supuesto que mis preguntas iban a ser sí o no o responda. Es que es lo que no entiendo de estos cuestionamientos y esta nueva modalidad de sentar a estos ministros en un banquillo. Y al final no les exigen la renuncia. No tiene consecuencias de ningún tipo. Es decir, ellos llegan ahí, pueden meter todas las mentiras que se le vienen a la cabeza. No, y tú los cuestionas y no te dicen sí o no, no te responden la información que tienen que responder. Mira el ministro del MOP. Tú sabes que se le citó hace 3 semanas. ¿Y sabes por qué no quiere venir? Porque él dijo que tenía una licencia y que como él está en licencia, yo no sé si está en Miami o si realmente está aquí en Panamá. ¿Tiene una licencia? Sí, licencia. El Ministerio del MOP está sin cabeza. No hay nadie que lo dirija. Y por eso me dan la excusa de que él no puede ir al Pleno a responder un cuestionario del cual ya se citó. Sí, él está en licencia en este momento. Y yo he ido a todos los medios de comunicación, incluyendo aquí en NEC, pidiendo que por favor el ministro dé la cara. O sea que él está 1 mes de licencia todo agosto y él no tiene que ir al Pleno. ¿Tú no sabías? El Ministerio del MOP está sin cabeza en este momento. Sin cabeza está el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda y ahora el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas. Exactamente, y ahora el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, el ministro Carles ahora pareciera que, o sea, me da mucho coraje, de verdad, porque con esto de las importaciones, por eso que tenía el ministro Jorge Arango en la cabeza, el ministro Jorge Arango señaló en una entrevista que todo el mundo sabía que las importaciones era el problema, pero el problema también se daba que las mismas no se cortaban porque los importadores eran los donadores de campaña y eran los compradores mayores que traían todos estos alimentos dañados, tóxicos y que por supuesto es un gran negociado donde hay millones de dólares, donde ellos se enriquecen y empobrecen a los productores nacionales. Pero es que también yo creo que es un contrasentido. Y yo creo que más que al ministro de Desarrollo Agropecuario ahí, el hombre que había que sentar era al director del Instituto de Mercadeo Agropecuario. El del MIDA, IMA, sí, exactamente. Que el IMA esté comprando producción en otros países, que el dinero público panameño sirva para matarle el hambre a los productores de Guyana, de Paraguay, de Nicaragua, de Costa Rica, yo creo que eso es un despropósito. Y algo más que sentarlo a que diga un poco de mentiras ahí en el Pleno. No, y no solamente había que sentarlo porque no me dieron la oportunidad. Usted sabe, Fernando, que él a los productores de afuera que nos traen este alimento malo, inmediatamente. Al contado. Si los productores de afuera le piden 18, 20, 24 millones, él viene del presupuesto nacional que sale de la Comisión de Presupuesto, se le dan los traslados de partida millonarias, yo tengo aquí el presupuesto que te lo puedo dar, y tú le matas el hambre a los productores de afuera, pero los productores nacionales que están esperando desde hace 1 año, 2 años, 3 años, que le paguen su producto, las diferencias 18, 19, a ellos no le pagan. Y los productores nacionales, lo más triste, son los que generan empleo, activan la economía y son los que nos dan alimentos buenos, orgánicos, baratos y que realmente son frescos y te pueden llegar al mercado. Entonces, un productor nacional que tú le levantes la dignidad, lo ayudes, le des incentivo, le das paz, estabilidad y empleo al país. Yo no sé, estos cabezones del MIDA, del IMA, de Seguros Agropecuarios y todas estas instituciones ineficientes no ven eso. Pero yo no entiendo. Bueno, sí entiendo. Las importaciones, negociaciones millonarios que se quedan parte del gobierno y que son los importadores que están allegados al Ejecutivo. Esa es la respuesta. Es que la gran pregunta es, ¿y qué consecuencia hay con esto? Absolutamente nada. Porque al final
Absolutamente nada. Este señor fue el lunes, durante 4 o 5 horas estuvo hablando con un papagayo. No, y encima, cuando le voy a hacer el cuestionario duro y le voy a preguntar que él me confirmara los nombres, porque él estaba ahí, porque hay 2 diputados de la bancada panameñista que están metidos en el negociado de las importaciones de Guyana. Yo le iba a dar los 2 nombres de los 2 diputados para que lo confirmara, porque esa es la información que tiene la Corte Suprema de Justicia y por eso que no quiere poner en desacato al ministro Carles, porque me imagino que ya le hicieron la llamada a los magistrados para que los magistrados no digan los nombres. Ahí está el contrato, ahí están los nombres, ahí está la hoja de ruta. Es más, el ministro del MIDA fue compañero de uno de los diputados que está metido en las importaciones del arroz de Guyana. Por eso era que no querían que el ministro hablara. Pero tampoco estaban ahí. ¿Quién? Los diputados estos. Pero a mí no me importa. No, digo, tampoco estaban ahí. Sí, eso no salieron ni a defender a su compinche. No estaban ahí, no estaban ahí. Ninguno, solamente conmigo habían 9 diputados. Pero eso fue lo que a mí me molestó de la señora Ana Matilde Gómez, porque tiene un doble discurso. Si ella está diciendo que estas triquiñuelas y estos matraqueos, y va a la televisión diciendo, ay, esto no se debe hacer, tú lo hiciste, pero tú también tuviste la oportunidad, porque yo no te pedí verificación del quórum para que tú pudieras interrogar. Entonces yo permití que ella, que Mariela, que Tito Afú, que Juan Carlos Arango, Kivian Panay pudieran utilizaran sus 30 minutos, pero como a mí me quedan 20, me lo redujeron a 10 y después de los 10 ella pidió 2 veces verificación del quórum y ella dice que ella se sonreía porque yo le dije mentiroso al ministro. Ella se sonrió antes cuando ella ya estaba pidiendo la verificación de quórum, me lo pidió 2 veces. Entonces es una lástima que esta señora que ha sido tan cercana al gobierno panameñista, que incluso defendió a la ministra de Relaciones Exteriores, diciendo que ella no tenía por qué ir a defender los intereses de Panamá en el extranjero. Sí, yo no voy a decir por el señor Wackett, los 6,000 empleos, aunque el señor Wackett al final, él y todos nos dimos cuenta que fue un gran chantaje que hizo el gobierno para quebrarlo y comprar a precio de baratillo Sojomol, que le quedó una deuda de 72 millones, al final adivina, allegados al gobierno, compraron Sojomol por 5 millones de dólares. O sea, eso es lo que está haciendo este gobierno, te quiebra, te manda la DGI, te pone la Procuraduría, te quiebra los negocios y los compras a precio de baratillo. Das terrenos estatales, concesiones gratuitas, les exoneras los impuestos de bienes inmuebles, les exoneras los impuestos de ITBM, les exoneras los impuestos de ganancia, le das todo. Y encima le das el dinero, partidas millonarias de la Comisión de Presupuesto, le das 100 millones, 200 millones y al final, ¿a quién le recargan los impuestos? A nosotros. Eso ha sido el robo esquematizado, perfeccionado para ayudar a los allegados del gobierno. Por eso yo te decía siempre que había diputados de primera y última categoría. Y los de primera son los que han ayudado al gobierno y los que han recibido todas las prebendas y privilegios. Y la mayoría de esos estaban metidos en el pacto de la gobernabilidad. Les ha ido excelentemente bien. Mira, están multimillonarios. Ahora, es que, y tomen nota, porque ahora usted va a ver un montón de diputados que parece que fueron al río Jordán, inmaculados, después de haber estado comiendo del mismo plato 4 años con el gobierno. 4 años. Ellos decían que con Martinelli les fue bien, con Varela les ha ido muchísimo mejor, Fernando, muchísimo mejor. Tienen millones, como tú no tienes idea, tienen concesiones de río, donde sacan arena, sacan gravilla, tienen direcciones. Muchos de ellos están en el Consejo de Seguridad, para que sepas, tienen puestos en la Procuraduría, tienen puestos en la Procuraduría de la Administración. Es más, el señor Rigoberto González es allegado a Ana Matilde Gómez. Y la señora Kenia Porcel también es allegada a Ana Matilde Gómez. ¿Y por qué no dicen también todos los nombramientos que le tienen en el Ministerio de Relaciones Exteriores a su hermana? Nombramientos en el Metro con el señor Roy y nombramientos en otras instituciones del Estado. Bueno, no están hechos, están hechos. Así, ¿quién no les va? Le digo a las bases del partido panameñista, ustedes se están comiendo un cable porque sus dirigentes, en vez de ayudarlos a ustedes, quienes fueron los que buscaron los votos, ayudaron a los miembros de otro partido para
para hacerlos multimillonarios a través de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Díganle todos los negociados que han hecho. Y por eso fue que a mí me impidieron preguntarle al ministro Carles. Por eso que se dio toda esa componenda, me tumban el pleno para que los negociados, sobre todo del arroz de Guyana, no salieran los dos nombres de estos diputados. Bueno, así estamos. Zulay Rodríguez, ¿cómo va la campaña antes de que se vaya? Muy bien. Y les digo también, no crean en encuestas, porque me tratan de poner a veces de segunda, tercera. Aquí realmente yo tengo el voto de las bases de mi partido, que han sido lingüineadas, que han sido transadas, que han sido negociadas, lo que utilizan ustedes por la dirigencia y la cúpula del partido, que se han beneficiado no solamente con Martinelli, sino con Juan Carlos Varela. Y por supuesto ellos están tratando de apoyar a Zungido con las estructuras y subsidio electoral para que Zungido le siga teniendo las mismas canonjías, privilegios y millones de dólares, impunidad que ellos han tenido con el gobierno del señor Juan Carlos Varela. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Zulay Rodríguez, como siempre. Gracias. Gracias por estar con nosotros.